revisando mi celular. Alejito, ahí está. Yo ahorita les comparto los datos de los papitos de ellos. Con eso se les, tan pronto tú termines clases y ellos no te envían, o sea, pasados los 5 minutos no enviaron, porfa, de una vez notificación a los papás, ¿sí? Listo. Ustedes mismos o sea, ustedes mismos en su asignatura, porque es que hay veces que nosotros no hablamos, entonces yo no me entero a veces, entonces no alcanzo a avisarle a los papás, pero entonces yo ya ahorita te mando los números con eso de una. ¿Listo? Para que no los coja de sorpresa después a los papás, que porque el niño va perdiendo, entonces uno dice, pues no ha entregado evidencia de apuntes, no ha entregado trabajos, entonces pues el niño por eso no aprueba el ciclo. Listo. Sí, porque ahí ellos llevan, digamos, ayer yo les mandé el video explicándoles lo que tenían que hacer para plan lector y lo mismo, la única que entregó trabajo fue Joana. Y eso que quedó ahí el link, ellos entraron a clase, vieron, pero pues Ni yo modo. no soy la que necesito el cartón. Pues bueno, dejarlos. Eso es cierto. Ahí los dejo. Bueno, Lorena, Giovanna y los dos Alejandros. Bienvenidos. Ah, bueno, acá llegó No apagar Esteban. el micrófono. Listo. Alejo y los dos Alejos, por favor, me han enviado la tarea que teníamos pendiente, entonces por favor pónganse pilas con eso, porque así no podemos avanzar. ¿Qué otra cosa? Alejo Rodríguez. Necesito participación en clase porque si no, no va a poder pasar nota. Y listo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Profe, qué pena es que a mí la clase pasada se me desconectó a lo último y no Sí, escuché bien cuál era la tarea. pero ayer les escribí. Yo no miré el grupo. Ayer les escribí, no hay excusa. Bueno, espero que se esté viendo bien. Listo. Hoy necesito, por favor, que me pongan mucho cuidado. Esteban, buenos días, no le ha saludado. Bienvenido. Eh, que pongan mucho cuidado. Y Joana, Lorena, Alejandro Rodríguez, Alejandro Robles, Esteban, el que sea en el momento en que sea, levanten la mano, díganme, pare ahí, espere un momento, no le entendí, porque vamos a hablar de un tema que es un poco profundo y a veces difícil de entender. Yo tengo planeado que en esta hora podamos ver todas las ramas en un plano general. Sin embargo, puede porque voy a tratar de ir como despacio y que ustedes vayan entendiendo, puede que se nos dividan dos clases. Espero poder lograrlo en una sola para que podamos avanzar, porque el siguiente tema que tenemos es empezar con los diálogos de Platón, que entre otras cosas, Platón, les voy a contar, Platón es el que escribe los diálogos, pero los diálogos son entre Sócrates y otras personas, entre Tales de Mileto y otras personas. En algunas ocasiones aparece el mismo Platón hablando, pero, para que más o menos se hagan la idea, los diálogos de Platón, que así se conoce como los textos que se conocen de Platón, hablan acerca de lo que decía Sócrates y hablaba con otras personas, lo que dialogaba con otras personas, y no propiamente lo que dialogaba Platón. ¿Por qué? Acá entre nos, Sócrates no escribió un solo libro, no tenemos un solo texto de él. Lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Las ramas de la filosofía, y les puse ahí como un arbolito precisamente para que se hagan la idea de que esos son realmente las ramas y por eso vamos a ver como la ramificación de todo. ¿Listo? Las ramas de la filosofía van a hablarnos de cuatro rasgos fundamentales
del estudio como global de los del ente, ¿sí? de todo ese gran conocimiento. Entonces, las cuatro cosas que vamos a estudiar son, y anótenlas, el ser o la realidad, la verdad o el conocimiento, el bien o la acción y la belleza. Entonces son cuatro: ser, verdad, bien y belleza. O realidad, conocimiento, acción y belleza. ¿Listo? Eso es como los cuatro puntos de estudio, los cuatro centros de estudio principales que vamos en las que se ramifica, digamos, ¿sí? Como lo principal, los cuatro grandes ramas, digamos, digámoslo así. Las bases estarían un poquito más abajo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el ser y la realidad. El estudio de lo real, de lo que existe. Eso le corresponde a la metafísica, por eso se los anoté ahí, metafísica. Vayan anotando y si quieren en una hoja aparte o algo, van a hacer ese cuadrito. Ese cuadrito se nos va. ¿Quién levantó la mano? Pregunten, pregunten, hablen, hablen. Dale. No sé si era Lorena o Joana, pero Profe, ¿puedes devolver la diapositiva, por favor? sí, pues tiene lo mismo que esta, solo que sin la rayita. Listo, profe. Ahora sí está la foto. Esta es la foto de Alejo. ¿Este es de Alejo Rodríguez o Robles? No tengo guardado el número. Robles, profe. Listo, Alejo, ahí tengo entonces tu tarea. Vamos a revisarlo mientras tanto. Entonces, voy a hacerles un spoiler así gigante para que se hagan a la idea, pero mega spoiler. Al final, el cuadro, muchas gracias. Al final, el cuadro va a quedar así. Ojo, no lo guarden todavía, porque primero les voy a mostrar todo. ¿Listo? Pero porque se hagan a la idea del cuadro, cómo lo tenemos que tener. Y entre tanto y tanto, entre voy diciéndoles, digamos, alguna definición, ustedes van anotando aparte. Por ejemplo, metafísica es el estudio de lo real, ¿sí? De lo que existe. ¿Bien? Bueno, antes de seguir avanzando y darles conocimiento y profundidad, esta clasificación solo es una forma de clasificarla, ¿sí? No hay una verdad absoluta de todas las clasificaciones de la filosofía. Hay filósofos o hay estudiosos de filosofía que la clasifican, digamos que no la abarcan primero en estos cuatro, sino que de una vez van clasificándola en otras cosas y bueno, así sucesivamente. Esta, digamos que es para mí la más sencilla para que ustedes la puedan entender, ¿sí? Eso no quiere decir que si ustedes van, por ejemplo, a Google, ustedes encuentran otras clasificaciones. Siempre van a estar los mismos términos, pero no necesariamente en ese orden y no necesariamente profundizan de la misma manera que yo se las voy a mostrar. ¿Listo? Entonces volvemos a lo básico. El estudio de lo real, de lo que existe, corresponde a la metafísica. Por, por hacernos más o menos a la idea de lo que el árbol y la rama significa, la metafísica más que una rama sería como el tronco o como las raíces. Es esa disciplina que subyace a todas las demás, es decir, que está antes que todas las demás, sin la que las demás ramas pierden contexto. Es decir, sin la metafísica las demás ramas quedan como desconectadas, como desperdigadas. Es la ciencia más abstracta, por así decirlo, y la más abarcante, la que más espacio, la que más conocimiento cubre, por así decirlo. La más general, ¿por qué? Porque se ocupa de la realidad como un todo, ¿sí? El resto de saberes, el resto de filosofías, el resto de ciencias son, tanto científicos como filosóficos, se enfocan en un objeto en concreto. La metafísica lo abarca todo, ¿sí? Las otras ciencias agarran como pedacitos, las otras filosofías incluso, pero la metafísica lo intenta abarcar absolutamente todo. Eh, para darles un ejemplo y que más o menos me entiendan, en materias que sí conocen, por ejemplo, la biología no estudia a todos los seres en general, sino solo los seres vivos,
¿sí? Todo el ser que está vivo, aquellos entes que están vivos. La metafísica no se limita solo a lo vivo, sino que estudia el ser como tal, la estructura más general, lo más abstracto de la realidad, lo que todos los seres tienen en común por el simple hecho de existir. Le corresponde, por ejemplo, ¿qué sería un ser que no existe, digamos que no está vivo, pero que existe? Un concepto como el de la matemática, como el de los números. Nosotros usamos los números para contar, pero el número en general no existe, solo es un concepto. No podemos coger un uno o coger un 2 o coger un 1000, ¿sí? No podemos emparentar un 20 con un 30 y ponerlos a que se abracen, ¿sí? No, no es posible, ¿sí? Es un concepto. Entonces esos entes no necesariamente están vivos, también están ahí. Le corresponde el estudio de los primeros principios, así como lo decíamos con la definición de filosofía, de los primeros principios y de las últimas causas. Es decir, de lo que está bien al principio y de lo último que pasa después de cualquier acontecimiento. ¿Sí? No sé si estoy yendo muy a lo profundo, si no me dicen paren, me preguntan. ¿Listo? La metafísica es la reina de todo el saber. Es tan la reina que prácticamente no se puede llevar a cabo ninguna otra investigación sin comprometerse, así sea de una manera mínima o incluso inconsciente, de esos presupuestos metafísicos. ¿Sí? Profe, ¿puedo volver a dar la definición de metafísica, por favor? Sí, sí, claro, ya te la doy. Básicamente, en una sola palabra, es el estudio de lo real, de lo que existe, ¿sí? Es como lo básico, ¿sí? El concepto como tal es todo lo que hemos desglosado. Entonces recuerden que ella se va a lo más abstracto de la realidad, a lo profundo, a lo total, ¿sí? Estudia los primeros principios. ¿Quién levantó la mano? Alejo, Alejo Rodríguez, señor. Sí, que es que ya ahí ya le envié todo al chat. Ah, listo, ya reviso. Bueno, Listo. Y me perdí. ¿En qué iba? Ah, bueno, es el estudio de los primeros principios y de todas, perdón, y de las últimas causas. Lo reviso. Ah, listo, sí, aquí está. Sí, bueno, aprovecho para con la imagen que me enviaron. Normalmente la clasificación que ustedes encuentran es más o menos la que anotó Alejo. Dice como la noxiología, la metafísica, la lógica, la ética, la filosofía, la política, la axiología, la filosofía de las ciencias. Y sí está bien, pero lo que voy a tratar de organizarles es por qué y cómo se dividen esas ramas. ¿Listo? Entonces, vamos a compararla con las ciencias naturales, para que más o menos me entiendan. Entonces, las ciencias naturales estudian todo lo que tenga que ver con la naturaleza, ¿sí? Absolutamente todo. Aló, aló, me bloqueé. ¿Estoy bien? Aló. Entonces, estudia absolutamente todas las ciencias naturales, toda la naturaleza, ¿sí? Pero dentro de la naturaleza hay muchas cosas. Por ejemplo, en la naturaleza también afecta la química y también hay los minerales, por ejemplo, que no son seres vivos. La biología se encargaría de los seres vivos y la química de eso que va detrás de eso y, y, lo, y de lo material e inerte no se encarga la biología, sino la ciencia, la geología, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos para que vayamos comparando. Entonces, la metafísica sería como las ciencias naturales, porque lo abarcan absolutamente todo. ¿Sí? Y las otras, como la verdad, el conocimiento, el bien, la acción, serían como eso que se va enfocando un poquito más. ¿Listo? Si lo comparamos con las ciencias naturales, que se pregunta, lo que se pregunta la metafísica, por encima incluso de las ciencias naturales, es ¿qué es el ser? ¿Cuántos sentidos tiene el ser? ¿Existe algo que podamos llamar sustancia? ¿Tienen esencia los seres? Se pregunta también qué es la causalidad, qué causa las cosas. Llegaron todos.
Hoy llegó la clase completa, bien. Bienvenidos, Jaber y Dylan. Faltó Estefan. Ya vamos avanzados, entonces pues les toca que pongan cuidado después. Entonces, ¿qué tipos de causa hay? ¿Qué es una ley de la naturaleza? ¿Hay algo que fundamente toda la realidad? Esas son las preguntas que se hace la metafísica, ¿sí? Ahora, la metafísica, como es ese estudio del ser total, completo, se subdivide, y aquí es donde tienen que tener en cuenta, se subdivide en dos, en la teología natural y en la ontología. Perdón, en la teología natural y en la ontología. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que es la, la ontología primero. La ontología es el estudio general del ente, lo global, lo que es, y corresponde a los grandes rasgos, digamos, más o menos a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿sí? La teología natural, en cambio, se ocupa de una pregunta fundamental, una pregunta que tiene que ver acerca o tiene que ver con Dios. La pregunta es, ¿existe Dios? Si existe, ¿cómo es? ¿Qué relación guarda con el mundo? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Y preguntas de este estilo. Entonces, si la ontología estudia el ser en general, la teología natural estaría estudiando el ser máximo, el fundamento de todo lo real. Hoy en día, esa disciplina se conoce en el mundo académico con el nombre de filosofía de la religión. Por eso también de pronto encontraron ese título de filosofía de la religión. Y es una de las ramas más vivas actualmente. ¿Por qué llamo ramas vivas? Porque está activa y se suscitan debates al respecto. Muchos y muchísimos debates se presentan permanentemente, con autores excelentes, excelentes tanto de todos los colores, eso sí, de los ateos, de los agnósticos y de los teístas. Para que nos hagamos a una idea, ya que quiero que queden, digamos, conceptos claros. No sé si de pronto alguien sabe, y si sabe, levante la mano. ¿Qué es la diferencia o cuál sería la diferencia entre un ateo, un agnóstico y un teísta? ¿La saben? Si alguien la sabe, dígalo ahora mismo. Levantaron la mano en la academia. ¿Quién? ¿Lorena o Joana? Giovanna, profe. Dime. Pues creo que los que creen en un solo Dios, los que creen en varios dioses y los que no creen en nada. No. A ver, te saco de esa duda. Te voy a liberar de esa gran duda que tienes. El ateo, eso es una raíz griega, que quiere decir teo es Dios. Todo lo que diga ateo es Dios. ¿Sí? Hay un chiste que hacen los teístas, ya les digo por qué. Sobre todo muchos los cristianos o los católicos, porque hay un jugador de fútbol que se llama Teófilo, ¿sí? Y Teófilo quiere decir amado por Dios. Teófilo, ¿sí? Entonces, el chiste es que pues a él le va bien porque pues es el amado de Dios. Ja, gran chiste. ¿Esto para qué? Para que se les quede la palabra ateo. El ateo quiere decir sin Dios, ¿sí? El, por ejemplo, cuando una persona es muy sociable y se relaciona fácil con alguien, se le dice que es social, pero cuando no lo es, se le dice que es asocial. Le ponen la A sin esa parte. O sea, el ateo es el que no cree absolutamente en nada que tenga que ver con Dios. Es decir, su definición sería sin Dios. ¿Listo? El agnóstico, no lo confundan con el gnóstico. ¿Sí? El agnóstico, se lo voy a escribir en el chat para que diferencien las palabras, que eso sí no lo tenía preparado. Entonces les voy a escribir. El ateo
es uno, que lo voy a dividir en ateo, ¿sí? Para que entiendan que es sin Dios, y el agnóstico, que no debemos confundirlo con el gnóstico. ¿Sí? Es diferente la gnoxis, que es eso, gnoxis, que el agnosticismo. Es diferente. ¿Listo? Y la tercera palabra es el teísta. ¿Listo? Espero que todos la estén viendo. Entonces, el ateo sin Dios, no cree absolutamente nada de Dios. El agnóstico es ese que ni lo, ni lo niega ni lo defiende. El agnóstico, por lo general, se basa únicamente en su conocimiento propio y en su conocimiento empírico. Otra palabra para anotar ahí. Se lo voy a escribir. Empírico. Uy, escribí en mayúscula. Empírico, anoten esa palabra que les escribí en el chat. El conocimiento empírico es ese que se adquiere solo por la experiencia, ¿sí? Por lo que yo vivo, por lo que veo, por lo que palpo, por lo que toco, ¿sí? Entonces el agnóstico está como en la mitad, como que no niego que existe un Dios, pero tampoco creo que lo haya, hasta no ver, no creer, básicamente. Y el teísta, términos filosóficamente hablando, el teísta es aquel que sí cree que hay un Dios. Ojo, el teísta no necesariamente va ligado a una religión, es decir, el teísta no es necesariamente cristiano, no es necesariamente musulmán, no es necesariamente hindú, no es necesariamente hinduista, perdón, no es necesariamente judío. ¿Sí me hago entender? Solo, solo afirma que hay un Dios, ¿sí? El tema de cuál es ese Dios, cuál es esa fuerza creadora principal, ya se aborda de una manera diferente dentro de teologías particulares. No sé si di mucho concepto, espero que no, espero que vayan ahí conmigo. Entonces, volviendo al principio, las cuatro bases son el ser y la realidad, la verdad del conocimiento, el bien y la acción o la belleza. Los que estudian el ser y la realidad, el que estudia, perdón, el ser y la realidad es la metafísica, que se divide en teología natural o filosofía de la religión y la ontología. ¿Qué es la ontología? Es el estudio del ser completo, ¿sí? El estudio del ser en general, ¿sí? El estudio del ser en general. Eso viene a ser la ontología. ¿Listo? De esa misma manera, la ontología se puede derivar otra subdisciplina. Ojo, todavía no noten eso que les estoy mostrando ahí. Todavía no, hasta que no lo entendamos conceptualmente. Hasta que no lo entiendan, no lo anoten porque se van a enredar. De la ontología se deriva, digamos, una subdisciplina, que es lo que ya han encontrado en algunos lados, que es la filosofía de la naturaleza. Si la ontología o la metafísica estudian el ser posible en general, la filosofía de la naturaleza estudia al ser posible empírico, ¿ven la palabra? Empírico y material, ¿sí? Entonces, vuelvo y repito, si la metafísica o la ontología estudian el ser posible en general, la filosofía de la naturaleza estudia al ser posible, al ser empírico, al ser material. Por tanto, es una disciplina intermedia entre la metafísica y las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque es más concreta, más específica que la metafísica, pero es más abstracta que las ciencias naturales. No sé si me hice entender, vuelvo y digo, es más específica que la metafísica. Aquí se ve el puntico, sí. Es más específica que la metafísica, estamos hablando de la filosofía de la naturaleza, pero es más abstracta o más general que las ciencias naturales en sí mismas, ¿sí? La ciencia estudia, como hemos dicho, el mundo empírico y material, lo que existe de hecho. La filosofía de la naturaleza estudiaría cómo tendría que ser cualquier mundo, empezamos a plantearnos hipótesis, cómo tendría que ser cualquier mundo empírico y material
posible, ¿sí? Se pregunta también, hay principios más generales, en general, vuelvo y digo, valga la redundancia, más específicos o más profundos que las leyes de la física que tienen como objeto gobernar cualquier mundo material. Entonces, se van a meter más allá en un qué pasaría si. ¿Cómo tiene que ser un mundo empírico, un mundo natural, un mundo real, para que nosotros lo podamos conocer científicamente? ¿Sí? ¿De dónde a dónde puede ir ese límite de la naturaleza? Para que nosotros, como humanos, podamos, dentro de nuestro conocimiento, entender o conocer. ¿Sí? La filosofía de la naturaleza recapitula muchos temas de la ontología o de la metafísica, pero aplicados al ser, eh, al estudio del ser empírico y material. ¿Sí? De ahí mismo se derivan estas otras dos ramas que nosotros llamamos, bueno, que los filósofos llaman la cosmología y la psicología. Pero ojo, al hablar de cosmología y psicología, no es como los conocemos actualmente. No es ese término de cosmología. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de cosmología, pensamos en el cosmos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de psicología, hablamos de el estudio de la mente, de la psique humana. Y sí tiene que ver, pero no tiene que ver. Esta definición de cosmología dentro de la filosofía de la naturaleza, aunque estamos hablando de la naturaleza, esta subdivisión la dio Aristóteles. Anoten eso, esa división de la filosofía de la naturaleza nos la trajo Aristóteles. Es al que debemos esa, ¿cómo se llama? Esa subdivisión. Él llamaba física, del griego physis o naturaleza, como física, lo que hoy en día significa otra cosa, porque la física ustedes la están viendo y es otra cosa diferente. Por eso se conoce mejor como filosofía de la naturaleza. Ahora, la filosofía de la naturaleza se dividió tradicionalmente en esos dos nombres tan fáciles de malinterpretar como es la cosmología y la psicología. La filosofía de la naturaleza estudiaría ramas no, rasgos más generales de los fenómenos inorgánicos. La psicología haría lo mismo, pero con los seres, es decir, con el alma, ¿sí? Psique, de donde viene psicología, Aristóteles lo tomaba como el alma, ¿sí? Por eso es que de ahí sale la raíz de otra palabra, de algo que llamamos los objetos animados o inanimados. Los objetos animados, eso también lo pueden anotar, son esos que tienen de alguna manera vida, ¿sí? Es decir, que tienen alma, ¿sí? Por eso lo animado es animado, ¿sí? Porque tiene de alguna manera algo más allá. Entonces, como hemos especificado, el estudio de la filosofía de la naturaleza, que era lo empírico y material, se concreta entre lo vivo y lo no vivo. ¿Listo? Yo sé que voy muy rápido. Entonces, la filosofía de la naturaleza se divide entre lo vivo, que sería la psicología, y lo no vivo o lo inerte, que es la cosmología. Dentro de lo vivo podría estar el estudio del ser humano, por ejemplo, ¿sí? La filosofía de la mente, por así decirlo. Y trata de la relación de la conciencia con el cerebro. Es también de las ramas filosóficas donde actualmente también hay más debate. ¿Listo? Ahora vamos a pasar de el ser, de la realidad, del gran objeto de la realidad, y vamos a pasar a la verdad o el conocimiento. ¿Listo? Ay, me salté una parte. Sí, bueno, al hablar de psicología, hablamos de antropología filosófica, que es como una subdivisión de la misma psicología. Antropología es el estudio, lo que ya les dije, del hombre y de su relación con el conocimiento.
¿Listo? Lo cual me lleva a la verdad o el conocimiento. De la verdad o del conocimiento, eh, las ramas que estudian esas dos son las que están viendo ahí. Perdón. La lógica y la epistemología. La lógica estudia los primeros principios del conocimiento y las leyes de razonamiento válido. Es decir, que la lógica básicamente lo que nos está diciendo o lo que nos ayuda o lo que nos permite es saber si un argumento, una verdad, una frase es verdadera de acuerdo a si es lógica, ¿sí? Así realmente puede llegar a tener razón, ¿sí? Y nos muestra cuáles son las condiciones para que ese argumento sea verdad, ¿sí? Es decir, para ponérselos en palabras un poco más sencillas, alguien podría venir a decirme a mí, hoy es de noche, y alguno de ustedes dirá, pues no es de noche, es obvio que no es de noche, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? ¿Cómo saber que esta afirmación es verdad? Pues de acuerdo a el análisis de esa frase como tal que se acaba de decir. Entonces, tiene que caer en que es razonable creer en eso, en que puede llegar a ser verdadero, en que qué pruebas tenemos de eso dentro de la frase. Entonces, de esa manera, también estudia la deducción, no solo los argumentos, sino la deducción, la inducción y la abducción. No es necesario que lo anoten, solo es más o menos para que lo entiendan. Al hacer esto, también determina, analizando todo esto, las falacias, eso sí anótenlo, o los paralogismos lógicos. Es decir, las inferencias o las frases inválidas, que eso son las falacias, ¿sí? Eso es lo que son las falacias o los paralogismos. ¿Listo? Básicamente, algo falaz es algo mentiroso, ¿sí? Es algo que no tiene sentido. Es algo que pierde como su rumbo, ¿sí? Si yo digo hoy es de día, perdón, si yo digo hoy está de noche y está oscuro, ustedes pueden decir eso es falaz. No solamente es mentira, sino que es falaz. ¿Por qué? Porque está viendo cómo está el sol, salió, así esté oscuro, salió el sol, hay luz de día, etcétera, etcétera. Entonces es un argumento falaz. ¿Listo? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a través de la lógica es que podemos llegar a un debate. ¿Listo? Un debate, por ejemplo, como el que ustedes pueden plantearse en este momento. No sé si alguno de ustedes es ateo, agnóstico o creyente, pero podríamos decir, bueno, ¿es razonable creer en Dios? Sí o no. Y esa frase que yo les diga, bien sea diciendo que sí o diciendo que no, tiene que cumplir esas reglas que nos muestra la lógica. Que no caigamos, por ejemplo, en la falacia. Hay una falacia que se llama la falacia del hombre de paja, para que más o menos se hagan la idea. La falacia del hombre de paja es que yo construyo un argumento, yo mismo construyo un argumento en contra de algo que no me gusta y yo mismo lo derrumbo, ¿sí? Entonces, pues si Dios existiera, voy a hacer un argumento completamente falaz, que es completamente tumbable. Si Dios existiera, pues yo podría verlo. Como no lo veo, no existe. Eso es falaz. ¿Por qué? Porque construí una frase de acuerdo a un pensamiento propio y esa frase la derrumbé yo mismo. Entonces yo mismo me hice un dibujito y yo mismo lo taché. No tiene sentido, ¿sí? Tendría que argumentar por qué es necesario que para verificar la existencia de Dios yo tenga que verlo. ¿Por qué? Porque quedaría por fuera muchas cosas como, por ejemplo, los números. Los números no existen entonces porque no puedo verlos, pero existen.
porque los usamos permanentemente. El amor no existe entonces porque no puedo verlo, pero el amor existe porque lo siento, ¿sí? Entonces, eso sería una falacia, ¿listo? Entonces, la lógica casi siempre se considera como el principal instrumento de la filosofía, ¿sí? ¿Por qué? Porque estudia precisamente qué es el conocimiento, ¿listo? ¿Qué podemos conocer? ¿Cómo lo podemos conocer? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? Las condiciones de posibilidad. ¿Qué tipos de conocimientos hay? ¿Listo? ¿Qué es un concepto? ¿Por qué soy yo tan inteligente, por ejemplo? Echándome flores. ¿O por qué soy tan bruto? ¿Mm? Y ahí es donde sale la epistemología. El concepto de qué es todo eso. ¿Qué es lo real? Creo que los enredé. Voy a repetir, porque si no se me enreda. Esperen un segundo que me perdí en mis apuntes. Ya. Dentro de la epistemología, para que entendamos, podemos distinguir una subdisciplina que es bastante reciente, que es la filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje estudia los aspectos más generales y universales. Por ejemplo, la relación del lenguaje con el mundo, con el pensamiento, con el carácter social del ser humano, con sus límites. ¿Sí? Voy a avanzar en la presentación para que la tengan. ¿Estoy yendo muy rápido? Supongo que sí. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? Sí, prueba un poquito rapidito. Sí. Entonces paremos. Paremos. Voy a hacer un pequeño resumen para que nos quede claro. Lo que estudia el ser y la realidad, ya lo tenemos claro, es la metafísica. De la metafísica se derivan la teología natural y la ontología. La ontología se encarga también de eso general. Y la teología o filosofía de la religión se encarga del ser máximo en su, en su plenitud, de lo básico, más arriba. Dentro de la ontología está la cosmología y la psicología. Dentro de la psicología está la antropología filosófica, que es aquella que estudia la filosofía de la mente. ¿Listo? Pasando al otro concepto que es la verdad o el conocimiento, nos encontramos con la lógica y la epistemología. La lógica es esa que nos permite saber, voy a usar una frase súper trillada, pero la lógica es esa que nos permite saber si algo que estamos diciendo es lógico o no es lógico, si tiene sentido o no. Es la que nos permite, gracias a sus reglas, porque es la que pone las reglas, poder argumentar a favor o en contra de una idea de otra persona. ¿Sí? Si yo como creyente me enfrento a una persona, como creyente en Dios, digamos, me enfrento a una persona que es no creyente y esa persona me da a mí argumentos, la lógica me permite ver si ese argumento es válido o no es válido. Si simplemente está hablando por hablar o realmente puede llegar a tener razón en lo que dice. ¿Listo? La epistemología lo que nos permite es usar ese lenguaje, ¿sí? Esas palabras para llegar a conocer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí o estamos perdidos? Levanten una manito si están bien. O si vuelvo y explico algo. No importa que tenga que repetir 1000 veces. ¿Puede repetir lo de la verdad del conocimiento, por favor? La verdad del conocimiento. Sí. El estudio de la verdad o el conocimiento se divide en la lógica y la epistemología. La lógica es la que nos permite analizar si ese conocimiento que tenemos es veraz, es lógico, es razonable o no. La epistemología es la que nos permite conocer, por ejemplo, qué tipos de conocimiento hay, si hay condiciones de posibilidad o no.
¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento? ¿Sí? Lo que uno necesita dominar en sí. ¿Sí? La lógica nos permite analizar los argumentos para ver si son falaces, si hay falacias, o si son verídicos o razonables. ¿Listo? ¿Bien? Listo, bro, diseño. Listo. Ahora me perdí. Perdí yo. Ah, bueno. La conexión entre palabras y cosas es natural o es arbitraria, es verdad o es mentira y demás. En este punto es donde nosotros nos encontramos tres disciplinas que llamaremos como híbridas, como mutantes, por así decirlo, para que me entiendan en palabras comunes. En la mitad entre el ser y la realidad y la verdad y el conocimiento. ¿Listo? Esas que están ahí en la mitad, ya se las voy a mostrar, son la filosofía de la ciencia, la filosofía de las matemáticas y la filosofía de la historia. ¿Por qué? La filosofía de la ciencia es como una subdisciplina de la epistemología, pero solo es representativo a través del conocimiento de la ciencia. Uy, nos quedan solo 15 minutos. En la actualidad y con lo que vivimos y lo que aprendimos un poquito en historia Pues yo estoy haciendo noche. del Renacimiento, del realismo científico, en las últimas décadas los, los, los filósofos de la ciencia, sí, filosofía de la ciencia, han retomado inquietudes metafísicas, es decir, del ser, y en el fondo han redescubierto lo que es la filosofía de la naturaleza. Lo que hoy se conoce pues como filosofía de la ciencia tiene dos dimensiones. Por un lado, la dimensión metafísica, que coincide prácticamente con la filosofía de la naturaleza, la que indaga acerca de los conocimientos y las condiciones que tiene que cumplir el mundo material y empírico, acuérdense la palabra empírico, para que el conocimiento científico de él sea realmente posible. Por ejemplo, para ir más ejemplificados, la pregunta es, ¿habría que atribuir un poder causal a las cosas para explicar realmente que la ciencia, lo que la ciencia nos dice de ellas? Es decir, ¿todo tiene que tener una causa? Es la gran pregunta que se hace, ¿sí? Otra gran pregunta que se hace es, ¿cuál es ese estudio global, general, universal, ontológico de las leyes de la naturaleza? ¿Cómo podemos interpretar eso que nos dice, por ejemplo, la física de nuestro mundo? ¿Sí? Ahí va la filosofía de la ciencia. Por eso les decía al principio que es como, cuando hablamos de filosofía, es pensar, pero muy duro, es pensar mucho más allá de lo que estamos viendo. ¿Listo? Por otro lado, tiene la dimensión epistemológica, que ya vemos que es la filosofía del lenguaje, de cómo la ciencia estudia ese conocimiento, y de si ese idioma es correcto o no, si suceden cambios o no dentro del lenguaje y si esos cambios del lenguaje afectan el conocimiento del ser. Por eso está ahí como en la mitad, ¿sí? Una dimensión epistemológica en la que se indaga acerca de la naturaleza, por ejemplo, es la filosofía de las matemáticas, ¿sí? El conocimiento matemático, por eso está ahí, la filosofía de las matemáticas. La que se pregunta acerca de la relación entre las matemáticas y el mundo. ¿Cuál es esa relación y demás? Y la filosofía de la historia es el análisis o el pensamiento de si la historia tiene tiene un objetivo, tiene un fin, ¿sí? Si tiene un propósito, si tiene una dirección. Si se puede hablar de un progreso histórico o estamos dentro de un ciclo.
si se repite ese ciclo a lo largo de la historia o realmente estamos haciendo un cambio, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, la esclavitud. En alguna época de la historia se mantuvo. ¿Ahora existirá la esclavitud o no? Y si sigue existiendo, ¿por qué sigue existiendo? ¿O realmente se retomó y estamos en un ciclo? ¿O cambió la forma en que está la esclavitud? Y ahora la llamamos de alguna otra manera. Por ejemplo, ¿qué tan libres somos si estamos pegados a este aparato? ¿Sí? ¿Será que somos esclavos de esto? ¿Seremos esclavos de cosas como la electricidad, la luz? ¿Podríamos vivir en un mundo en el que de repente se acabaran todas esos desarrollos tecnológicos? ¿Volvería a empezar otra vez otro ciclo histórico? ¿Sí? Voy a pasar entonces ahora al, eh, al último estudio, al estudio del bien. Si se nos llega a acabar la clase, hasta ahí llegamos. Entonces, el bien o la acción se puede dividir entre dos grandes ramas: la ética o la filosofía moral y la filosofía política. El bien o la acción, ¿por qué hablamos del bien o la acción? Porque lo que tratamos de estudiar al estudiar el bien o la acción es algo práctico, ¿sí? Es si algo está bien o algo está mal. Ahora, lo que nos planteamos desde la metafísica es ¿qué es el bien? Luego de que nosotros entendamos realmente qué es el bien o qué es la acción, entra la ética o la filosofía de la moral a analizar si los actos que yo hago están bien o mal. Si analizamos si realmente eso es ético o no ético, ¿sí? Si lo que estoy haciendo tiene un propósito o tiene un objetivo para el beneficio de los demás. Y aquí hay otras dos divisiones: la ética normativa y la ética aplicada. La ética normativa es esas normas que la sociedad en general va aplicando, que nosotros como sociedad, como humanidad, vamos aplicando al comportamiento que manejamos unos con otros, ¿sí? Por eso es ética normativa, las normas. Y la ética aplicada, es decir, esa filosofía de la moral, aplicarla realmente a nuestro diario vivir y a nuestro pensamiento. Y sobre todo a nuestro desarrollo del conocimiento. ¿Listo? De ahí también se deriva la metaética, ¿sí? ¿Qué sería la metaética? Más o menos como sería la metafísica. La metaética es eso que se va a la raíz de esa moral y trata de entender realmente si algo es bueno o malo o no lo es. Si existe el bien como tal o solo es un concepto que nosotros como humanos tenemos. ¿Listo? Y de la filosofía política se deriva la filosofía del derecho y la filosofía de la economía. ¿Listo? La filosofía del derecho es básicamente esa que dicta todas las leyes, normas y decretos que la humanidad como tal va desarrollando. Y la filosofía de la economía es esa que trata de entender cómo la economía va moviéndose al respecto. ¿Listo? Y en última instancia, tenemos, eso no quiere decir que sea la menos importante, dentro del estudio de la belleza, la filosofía que se aplica o la rama de la filosofía es la estética. La estética que trata de buscar qué es la belleza, cómo podemos conocer la belleza, qué es en sí algo bello. Depende del punto de vista, depende del observador, depende del objeto en cuestión que estamos analizando. Vamos a hablar, por ejemplo, de una obra de arte, cualquiera, un cuadro, ¿sí?
Ese cuadro puede llegar a tener estética o no tiene estética. ¿Quién determina y cómo determina si eso es bello o no? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento? ¿Cuáles son los patrones de análisis de los cuales podemos inferir, podemos deducir, podemos entender que eso es bello o no es bello? No sé si me hice entender. Sé que son muchísimas cosas, pero espero que a rasgos generales les haya quedado claro. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, por favor levanten la mano. Seré feliz si me preguntan algo. ¿Todo bien? Alejo, Profe, la belleza que tiene que ver en la filosofía. es el estudio de la belleza como tal, ¿sí? La filosofía en general estudia esas cuatro grandes como cosas principales: el ser y la realidad, la verdad del conocimiento, el bien y la acción y la belleza. Porque digamos que es parte de esa filosofía. Porque es importante para el filósofo entender, conocer qué es realmente la belleza. Y porque interactúa con nosotros como raza humana dentro de nuestro pensamiento. Siempre nosotros estamos buscando algo bello en alguna parte de nuestra vida. Por ejemplo, si yo estoy buscando novia, pues yo busco una novia que tenga belleza, pero la belleza que yo veo probablemente no es la misma que ve Alejandro Rodríguez, la misma que ve Alejandro Robles, la misma que ve Esteban, la misma que ve Joana, la misma que ve Lorena, ¿sí? La misma que ve Dylan, no es la misma. ¿Por qué? Porque para mí una mujer bella puede ser una mujer rubia, alta y delgada, pero también para mí podría ser una mujer muy bella, una mujer más bien que tenga unas curvas contorneadas, que sea más bien trigueña, que tenga el pelo oscuro, que, ¿sí? Para otros, voy a irme a los extremos. A unos les pueden gustar las afrodescendientes y les parecen bellas. A otros las asiáticas y les parecen bellas. ¿Sí? Entonces es como ese estudio, no como tal de la mujer, no pensemos solo en la mujer o en la atracción física, sino en ese concepto de belleza. Por ejemplo, al hablar de las mujeres son más sensibles a las formas y a las figuras. Entonces, ¡ay, qué flor tan bella! ¿Cómo sabemos que sí es bella comparada con otra? La otra es menos bella. Eso es la estética. Y a eso es lo que se dedica la estética. ¿Sí? A tratar de entender el concepto de belleza como tal. ¿Cómo podría yo saber si, eh, no sé, una obra de arte, les voy a mostrar una obra de arte que me hizo mi hermano, ¿sí? ¿Cómo podría yo saber si esta obra de arte es bella o no es bella? ¿Cómo lo logro entender? De eso es que se trata la estética. La estética no me va a definir si es o no es bella, sino me habla de ese concepto de belleza que hay subyacente en el pensamiento humano con respecto a la belleza. No sé si me hice entender. Y por eso es la importancia de la belleza dentro de esos grandes estudios de la filosofía. Ahora, actualmente nosotros tenemos la tendencia a ser muy materialistas, ¿sí? A solo lo que entra por los ojos, pero la belleza no necesariamente es eso. ¿Por qué? Puede haber belleza en la caída de agua de una cascada, pero eso no cumple ningún parámetro de belleza de los que actualmente nosotros hablamos. Todos esos pensamientos que están viniendo en este momento a mi cabeza y que de pronto están viniendo a su cabeza son de los que trata la estética. Y por eso también es importante dentro del estudio, porque hace un parte de todo. Y si se dan cuenta, al hablar de la belleza, necesariamente estoy yéndome a la metafísica, a un ser general, a esos presupuestos filosóficos que ya están desde antes. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber belleza en el estallido de una bomba nuclear. Causa muerte, causa destrucción, sí,
pero ¿puede haber algo sublime dentro de esa gran explosión? No respondo, solo genero la pregunta. ¿Puede haber belleza ahí? No sé si quedó claro el tema. Ya casi se acaba la clase. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Por favor, pregunten. ¿Ninguno? Bueno, señor, ¿quién levantó la mano? Ah, no, mandaron fue manitos. Chicos, espero que ya estén avanzados con la lectura del texto. ¿Listo? Porque va a ser muy importante para lo siguiente que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hablar acerca de Sócrates y de su forma de hacer filosofía. ¿Listo? De esa manera nos vamos a lo básico y ahí empezamos a entender cómo manejamos todo lo que acabamos de ver hoy. Sobre todo, las leyes de la lógica en cuanto a no entrar y no caer en contradicciones. ¿Listo? Tarea, pendientes. Me van a anotar cuáles son las principales falacias argumentativas. Repito, me van a escribir en su cuaderno cuáles son las principales falacias argumentativas. Les escribo igual en el chat para que no se les olvide. Chicos, los dejo. Se acabó la clase. Espero que les hayan disfrutado. Váyanse con este cuadro. No se queden con lo que les estoy diciendo, sino vayan e investiguen más.